Queridos hermanos y amigos, nuevamente por conectarse a este canal Haroldo Camacho, en el cual estamos estudiando la epístola a los Gálatas. Y la estamos estudiando directamente del lente de las Sagradas Escrituras, ayudados por los comentarios de Martín Lutero, aquel siervo de Dios a quien Dios escogió en un momento muy caótico de la historia de la Iglesia para rescatar la verdad de la justificación por la fe. Y aunque fue rescatada en aquel entonces, el enemigo se ha encargado de hacerla olvidar nuevamente, porque cuando esta verdad vive en el corazón de los creyentes, el cristiano y la iglesia crecen y florecen con un verdadero gozo, una verdadera libertad en Cristo. Bueno, ya hemos estado estudiando, ya llegando aquí a Gálatas 3, la relación entre la fe y las obras, entre la ley y la gracia. Y bueno, es importante darnos cuenta cómo la ley misma, y en este caso estamos hablando del resumen de la ley en Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, cómo la ley misma nos señala a Cristo. El apóstol Pablo dice que la ley ha servido como un ayo para llevarnos a Cristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en nuestras reflexiones de esta mañana. Tal vez les interese a algunos que vamos a estar estudiando a partir de los 10 mandamientos y ver cómo los primeros 3 mandamientos nos ayudan a entender lo que es la justificación por la fe. Vamos a ver estos mandamientos de una manera diferente a lo que por lo general lo hemos visto, pero es lo que hay en las Sagradas Escrituras. Tomando ese principio de que el Nuevo Testamento, por medio de la vida de Cristo, su vida, muerte y resurrección, ilumina el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento se nos abre para que podamos ver el cumplimiento de la ley en Cristo de una manera mucho más refulgente y preciosa. De tal modo que hay este intercambio entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento señala a Cristo y el Nuevo Testamento dice al Antiguo Testamento, sí, lo que la ley y los profetas dijeron se cumplió en la persona de Jesucristo. Bueno, aquí estamos en Éxodo 20. Habló Dios, la palabra de Dios, la que crea vida nueva, la palabra creadora. Habló Dios. Todas estas palabras. Es la misma palabra que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios. De tal modo que detrás de estas 10 palabras está esa palabra creadora, la creadora de la fe, la creadora de aquello que nos hace reposar en Cristo, la palabra que vivifica al pecador, la palabra que resucita a los muertos. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Allí hay una redundancia porque aquí el nombre de Jehová es Yahvé. Y usan el nombre de Jehová para no maltratar el nombre sagrado de Dios, que es Yahvé, el nombre de las 4 letras, el nombre que hasta el día de hoy
los judíos no pronuncian. Ojalá nosotros tuviéramos esa reverencia por el nombre de Dios. Así que el versículo dice, yo soy el que yo soy. Y ese yo soy el que yo soy es tu Dios. Imagínense todo lo que significa esa palabra Dios. Creador, sustentador, consolador, redentor. Aquel que nos tiene en esta burbuja que llamamos planeta Tierra y de quien brilla el sol y cae lluvia sobre los buenos y los malos, y aquel cuyo ojo ve cuando cae el pajarillo a la tierra y toma cuenta de cada uno de nuestros cabellos. Este es el yo soy que yo soy, tu Dios. Fuera de él no hay Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora aquí hay una descripción de la obra de Dios, una obra única. Y eso es lo que Dios quiere que recuerde Israel cada vez que repase los 10 mandamientos. No hubo ningún otro Dios que sacó a Israel de la esclavitud, de casa de servidumbre. Ni Israel mismo colaboró, participó. Lo único que Israel hizo fue creyó en el cordero que fue sacrificado en esa 10ª plaga, al untar la sangre sobre el dintel de las puertas. Allí mismo ya estaba prefigurado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero Dios quita el pecado de Israel y luego lo manda a caminar. Israel no fue salvo por su caminar fuera de la tierra de Egipto. Israel fue salvo por la sangre del Cordero, porque cuando el ángel de la destrucción pasaba por las casas de los egipcios y de los israelitas y veía la sangre, el ángel pasaba por encima de. Eso es el significado de la Pascua. Pasaba por encima de. Es lo que se celebra hasta el día de hoy en las celebraciones judías, cuando ellos celebran la Pascua. Le dan ese significado histórico de la salida de Israel. Pero cuando Israel salió de Egipto, ya salió perdonado. Esclavos con sus malos hábitos. Un hablar de esclavos. Maldiciente. Como la gente de la calle que habla asquerosidades. Ese es el hablar de los esclavos. ¿Ustedes creen que estos esclavos hablaban bonito cuando les daban golpes en la espalda? Pero aún así, por medio de la sangre del Cordero, ellos fueron perdonados, justificados antes de salir de Egipto. Y salieron de Egipto como un pueblo perdonado y limpio. A ver todas las maravillas que Dios les dio. De tal modo que aquí, entre los primeros versículos de los 10 mandamientos que introducen a los 10 mandamientos, ya nosotros vemos la verdad de que Israel fue justo por la fe. Ese fue el primer día de Yom Kippur. Ya después del Sinaí se estableció formalmente el día de la expiación. Pero allí en Egipto ese fue el primer día de la expiación. E Israel salió un pueblo libre, justo, perfecto. A pesar de todas las cosas que después harían y todas sus desobediencias.
Y por eso Dios les dice acá en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No le darás crédito a tu salvación a ningún otro ente, incluyéndote a ti mismo. Tú no te darás crédito ni mérito alguno, porque siendo pueblo esclavo no tenías libertad de nada. De tal modo que el primer mandamiento también nos dice, tú no puedes pensar que participaste de alguna manera en tu salvación, porque no eras libre de decidir, no eras libre de actuar. Fue hasta cuando Cristo en la cruz llevó tus pecados que te quitó esa carga de servidumbre, de peso de pecado de encima. Entonces quedaste libre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú serás el primero que te vas a querer hacer un Dios. Porque tú siempre vas a querer incluirte en la foto, en la película, en lo que sea. Para al menos darte la razón de que en algo tú obedeciste a Dios y por lo tanto fuiste salvo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No me presentarás tus obras. Esto es como lo que Dios le dijo a Abel, a Caín y Abel. No me presentarán ninguna otra cosa que no sea el cordero. Y Caín presentó sus propias obras. Es lo mismo acá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No me presenten ninguna otra cosa que no sea la justicia de Cristo. De otro modo me están presentando un Dios ajeno. Hay que leer los mandamientos iluminados por la verdad que se cumplió, por el cumplimiento de los mandamientos en Cristo Jesús. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En otras palabras, no te harás imagen ni siquiera de esta ley para pensar que por medio de esta ley tú piensas que eres salvo. No honres la ley pensando que en su cumplimiento tú serás salvo. Eso sería idolatrar lo que yo te he dado para llevarte a Cristo. Adora a Dios, como le dice el ángel a Juan en Apocalipsis. Nosotros por lo generalmente hemos pensado que esta manera de hablar en el segundo mandamiento tiene que ver con hacer imágenes y tallar en madera, en piedra, y le tiramos piedras a los católicos romanos y a los episcopales y a los ortodoxos y a cualquiera que hace alguna escultura y eso. Pero como ya dijimos, a algunos no les duele para nada hacer una gran imagen de los 10 mandamientos y colocarla allí en sus iglesias. Y se jactan de que honran la ley. No las honrarás, dice. Honrarás al que cumplió la ley a tu favor. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Fuerte para salvar por medio del Evangelio. Porque en el Evangelio, dice Pablo,
se manifiesta la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la potencia de Dios para salvación. El Evangelio es la potencia. Ya desde acá del segundo mandamiento se reconoce el Evangelio que es del Dios fuerte para salvar del pecado. Dios no salva del pecado por medio de tus fuerzas. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada, ni respirar. Tiene que recibir el aliento de vida. Cuando sus pecados son perdonados y él pone su fe en Jesucristo, ese primer aliento que tomó Jesús al resucitar de los muertos es nuestro primer aliento de vida eterna. Ese es el Dios fuerte, celoso. Y por tanto visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que aborrecen la salvación que yo les he dado. Yo visito esa maldad. ¿Y cómo las visita? Con más y más y más gracia. Más Dios nos persigue con más y más palabra del Evangelio. Dios te perseguirá hasta del otro lado de la muerte, para que entonces, junto con todo el universo, dobles la rodilla y confieses que Dios es el Señor. Porque Jesucristo el Salvador es ante quien se doblará toda rodilla. Dios no hizo toda esa obra para perderte. Aunque tú te opongas en esta vida, aunque seas el más vil, incrédulo y pecador, y mueras en tus pecados, después de la muerte Dios te encontrará. Así como Cristo visitó a los antediluvianos y ante todos los perdidos antes. ¿Ustedes creen que Cristo no tuvo éxito en su misión de predicar a los perdidos? Él no pierde su tiempo, ni pierde su tiempo conmigo ni contigo. Así que si aborreces este tema, esta verdad de la justificación por la fe, Dios te buscará hasta que la ames, hasta que sea el grito de tu alabanza, hasta que digas a pesar de toda mi oposición, yo he sido salvo por la sangre de Cristo y lo confieso y confieso que Dios en Cristo es mi Salvador. Y por eso continúa este segundo mandamiento: y hago misericordia. Esa palabra misericordia en el hebreo tiene un significado muy especial y es misericordia inmerecida. Hay misericordia que se hace cuando alguien ofrece algo. Señor, aquí te ofrezco este poquito de algo, dame misericordia. Esa misericordia es totalmente inmerecida. Sale del corazón de Dios, que ama y rescata al más indigno y perverso pecadora. A los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí sí yo le acepto este significado de guardar sus mandamientos, porque aquí el guardar sus mandamientos, estos primeros dos mandamientos, nos manda a tener fe en aquel que nos sacó del pecado con sangre ajena a la nuestra, con la sangre del Cordero. Ese Dios fuerte, celoso, es celoso por lo que hizo en Cristo. No te pongas tú a discutir con Dios diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente.
Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres. De tal modo que si los padres se oponen a esta verdad, lo más probable es que los hijos, de generación en generación, no la van a reconocer, no la van a amar, no la van a recibir. Si tú aborreces la misericordia de Dios y la gracia y la salvación por la sola fe, eso va a pasar a tu descendencia, va a ser parte de tu legado. Aunque hay muchos que dicen, no, yo soy de tercera generación adventista del séptimo día, o yo soy luterano desde mis tatarabuelos, o yo soy metodista desde Wesley, o yo soy presbiteriano desde Europa, desde los tiempos allá en Europa. Eso no salva a nadie. Porque lo que le pasas con tu incredulidad al mandamiento de creer en Cristo para ser salvo, esa incredulidad pasa de generación en generación y el corazón se pone más obstinado hasta que Dios quebranta esa maldición de las generaciones. En algún corazón quebranta. Y quebrantará el corazón de todos los que se han opuesto, los que han aborrecido esta doctrina. ¿Por qué no aceptarla ahora? En este momento de tu historia, antes de tenerte que ver con ella del otro lado de la purificación, porque purificación va a haber. Para mí el fuego eterno y todo eso tiene que ver con una obra purificadora de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, de nuestra oposición a la obra de Cristo. Todo ese lenguaje del infierno y del fuego, todo eso es metafórico de una purificación que Dios hará en el incrédulo obstinado, en estas generaciones que se han opuesto, en estos seres terribles que han hecho cosas horribles a su prójimo. Y el mundo está lleno y repleto, la historia de la humanidad, de Europa, de los ingleses, de los mayas, de los aztecas, todo está escrito con sangre, con odio. Todo esto será purificado. Y ellos llegarán a gozarse en esta gloriosa verdad de que Cristo fue dado para el perdón de sus pecados. Y a ellos también se les dará la bienvenida. Venid, benditos de mi Padre, heredad. Imagínense, Dios los considera hijos mayores cuando les dice heredad, porque la herencia era solo para el hijo mayor. Y bueno, y ahí vamos también ahora al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, lo que significa el nombre de Jehová tu Dios como tu Salvador, lo tomas en vano cuando tú le incluyes tus obras, porque entonces es el nombre de Jehová tu Dios, raya Haroldo Camacho. Cuando tú le quieres incluir algo tuyo, perviertes, envenenas el nombre de Jehová tu Dios, que el que te sacó. Sin obra alguna tuya te sacó, y cómo se te ocurre después incluir tu nombre en el nombre de Dios. Todo eso es lo que significa el mandamiento, el tercer mandamiento. No es solamente esas palabras malas que salen de nuestra boca. Y ojalá todas esas palabras salieran. Y muchas veces los niños las aprenden desde sus propios padres, aún de los más piadosos. Con solo escuchar esa palabra del papá, de la mamá, una sola vez, es pegajosa.
Y ya comienza el niño. Y después castigan al niño por usar malas palabras. ¿De dónde aprendiste esas malas palabras? Pues el niño te escuchó cuando te pinchaste el dedo ahí en la puerta. Te escuchó. Y después lo castigas. Pero peor es tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano cuando tú te das crédito parcial, aunque sea el más mínimo, te das crédito parcial por tu salvación. ¿Cómo es eso? Porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué? Porque es la obra de su Hijo amado. ¿Cómo va a ser que tú vas a querer llevar la culpa por darte crédito por tu salvación, por tu obra, por tu piedad, por lo que tú has hecho, por todos tus sacrificios, cuando tú le das mérito alguno a ese, sea antes o después de tu fe? Es decir, hay algunos que dicen, no, yo hago esto, yo guardo el sábado, yo diezmo para mostrar mi amor a Dios. Muestra el amor a Dios creyéndole que tus pecados han sido perdonados. Y no necesitas ningún diezmo ni segundo diezmo para mostrarle a Dios que sí, yo sí creo que me has perdonado los pecados, pero aquí te mando esta ofrenda para que tú estés seguro que yo creo. Eso no, eso es una perversión. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Lo mismo con el cuarto mandamiento, y ya hemos hablado de que el cuarto mandamiento nos lleva a Cristo, nuestro reposo del pecado. Pero le daremos más atención después al cuarto mandamiento y veremos un poco más de eso más adelante cuando estemos en Gálatas. Pero por ahora lo hacemos porque es importante para entender a Gálatas el alcance de los primeros mandamientos de la ley, aquellos que tú dices cumples cuando no los cumples, cuando quebrantas los mismos mandamientos que piensas estás cumpliendo, los quebrantas por tu incredulidad en la obra de Cristo. No obstante, los guardas cuando por la sola fe recibes el don de Dios de salvación. Haces de Dios verdaderamente Jehová tu Dios, tu Salvador fuerte que te sacó de la tierra del pecado. De otra manera estás quebrantando los mandamientos. Bueno, he tomado este nuevo excursus sobre los 10 mandamientos. Bueno, aquí primeramente sobre los primeros 3 mandamientos. Para luego poder regresar a Gálatas y ver cómo la ley misma, el hacedor de la ley, es aquel que cumple los mandamientos, honrando y glorificando a Dios como su único Salvador, que los salva sola y únicamente por la obra de Cristo. De tal modo que hoy tú puedes estar seguro que aquel que sacó a Israel con mano fuerte de la servidumbre, es el mismo que por la obra de Cristo, ese Cordero inmolado desde la fundación del mundo, te ha sacado de la condenación y del poder del pecado. Alabado y glorificado sea su santo nombre, ahora y para siempre. Amén.